¿Alguna vez has sentido que tu propia familia te ha vuelto invisible? Mi nombre es Ricardo Herrera y tengo 81 años. Lo que voy a contarte cambiará tu forma de pensar sobre el envejecimiento, la familia y el valor de perseguir tus sueños sin importar tu edad. Hace poco más de 2 años, una conversación casual que escuché por casualidad desencadenó una serie de eventos que transformarían radicalmente mi existencia y la dinámica familiar que creía inmutable. Pero antes de revelarte qué sucedió exactamente, necesito llevarte al origen de esta historia extraordinaria. Mi matrimonio con Isabel duró casi 6 décadas. Nos conocimos cuando ambos éramos jóvenes llenos de aspiraciones. Yo trabajaba reparando equipos electrónicos en una compañía de comunicaciones, un oficio que me apasionaba profundamente. Isabel administraba documentos en una firma contable. Juntos formábamos una pareja complementaria donde cada uno aportaba sus fortalezas particulares. La llegada de nuestro hijo Carlos llenó nuestras vidas de una alegría indescriptible. Isabel renunció a su empleo para dedicarse completamente a la crianza, mientras yo duplicaba mis jornadas laborales para sostener económicamente a nuestra pequeña familia. Los sacrificios nunca me pesaron, porque cada sonrisa de mi hijo valía cualquier esfuerzo. Durante la infancia y adolescencia de Carlos, Isabel y yo nos privamos de numerosas comodidades para garantizar que tuviera las mejores oportunidades educativas. Cuando expresó su deseo de estudiar gestión empresarial en una universidad privada, respaldamos su decisión sin cuestionamientos. Los años universitarios resultaron especialmente difíciles financieramente. Isabel retomó el trabajo con doble turno. Yo realicé cursos de perfeccionamiento para aumentar mis ingresos y postergamos vacaciones, renovaciones del hogar y prácticamente cualquier gasto que no estuviera directamente vinculado con la educación de nuestro hijo. Cuando Carlos finalmente se graduó y consiguió un puesto bien remunerado en una corporación multinacional, creímos que nuestros sacrificios habían dado frutos. Sin embargo, la realidad resultó muy diferente a nuestras expectativas. Con sus primeros salarios sustanciosos, Carlos invirtió en un vehículo nuevo, un departamento en un barrio exclusivo y un guardarropa costoso. Cuando le preguntábamos si no consideraba excesivos esos gastos, nos explicaba que en su ambiente profesional la imagen personal era fundamental. Al año siguiente, Carlos conoció a Patricia, una mujer elegante y ambiciosa que trabajaba en publicidad. Desde nuestro primer encuentro, tanto Isabel como yo percibimos una actitud condescendiente en su trato hacia nosotros, como si perteneciéramos a una clase social inferior que debía ser tolerada por cortesía. La ceremonia nupcial fue un evento lujoso donde Isabel y yo apenas conocíamos a los invitados. La mayoría eran colegas profesionales de Carlos, compañeros universitarios y contactos del mundo corporativo. Nos sentimos completamente fuera de contexto, casi como intrusos en la celebración de nuestro propio hijo. Las conversaciones giraban en torno a los logros profesionales de Carlos, sin que nadie mencionara los años de trabajo arduo que habíamos invertido Isabel y yo para hacer posible su formación. Después del matrimonio, las visitas de Carlos se espaciaron progresivamente. Los almuerzos dominicales que antes considerábamos sagrados se volvieron esporádicos, luego mensuales y finalmente casi inexistentes. Sus justificaciones siempre involucraban compromisos laborales urgentes o eventos sociales ineludibles. El nacimiento de mi primer nieto, Sebastián, despertó en Isabel una ilusión renovada.
Imaginaba fines de semana compartiendo con el pequeño, transmitiéndole experiencias y conocimientos. Pero Patricia rápidamente estableció límites. Argumentaba que nuestra vivienda era demasiado antigua y potencialmente peligrosa para un bebé. Además de que la distancia geográfica hacía inconvenientes las visitas frecuentes. Isabel quedó devastada, pero conforme Sebastián crecía, siempre aparecía una nueva excusa que impedía los encuentros familiares. La situación se deterioró dramáticamente cuando Isabel comenzó a manifestar problemas de salud. Le diagnosticaron artritis progresiva y posteriormente complicaciones cardíacas que requerían atención médica constante. Carlos nos visitaba una vez por semana. Permanecía aproximadamente media hora preguntando superficialmente por el estado de su madre, y luego se marchaba precipitadamente alegando responsabilidades laborales urgentes. Isabel falleció hace 5 años de un infarto fulminante mientras yo me encontraba trabajando. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde para despedirme. Carlos arribó 2 horas después, viniendo directamente de una presentación empresarial importante. El funeral fue una ceremonia modesta y melancólica a la que asistieron principalmente vecinos y algunos excompañeros de trabajo. Carlos se retiró antes de que concluyera el velatorio, porque tenía compromisos profesionales tempranos al día siguiente. Después del funeral, la casa que había sido testigo de tantos momentos felices se transformó en un espacio vacío y silencioso. Carlos mantenía visitas quincenales breves, donde preguntaba mecánicamente si necesitaba algo y luego se marchaba. Nunca compartía comidas conmigo. Nunca conversábamos sobre recuerdos compartidos. Nunca simplemente me hacía compañía. 6 meses después del fallecimiento de Isabel, Carlos sugirió sutilmente que considerara vender la vivienda y mudarme a algo más pequeño y fácil de mantener. Era su manera indirecta de decirme que abandonara el lugar donde había construido 4 décadas de recuerdos junto a su madre. Cuando rechacé categóricamente la propuesta, noté su molestia contenida. Lo que Carlos ignoraba completamente era que durante esos años de aparente soledad, mientras él me imaginaba como un jubilado aburrido, consumiendo horas frente al televisor, yo había iniciado una transformación profunda que él nunca hubiera anticipado. Después de perder a Isabel, comprendí que enfrentaba una decisión crucial: permanecer en casa esperando las visitas esporádicas de mi hijo, o construir activamente una nueva existencia. Elegí deliberadamente la segunda opción. Comencé asistiendo a clases de informática, diseñadas específicamente para personas mayores. Deseaba dominar Internet, comunicarme mediante correo electrónico y mantenerme conectado con el mundo contemporáneo. La instructora era una joven extraordinariamente paciente que constantemente me alentaba diciendo que aprendía notablemente rápido para alguien de mi edad. Posteriormente, me inscribí en un taller literario. Siempre había disfrutado escribiendo, pero nunca había dispuesto del tiempo necesario. En el taller conocí personas fascinantes. Una exmaestra que creaba relatos infantiles, un excontador que desarrollaba novelas detectivescas, una señora que había sido actriz y ahora escribía textos teatrales. La coordinadora del taller, después de leer algunos de mis escritos, me comentó que poseía talento genuino y me preguntó si alguna vez había considerado escribir profesionalmente. También comencé a viajar solo. Mi primera travesía fue hacia Córdoba para visitar a un primo que no veía hacía años. Me subí al autobús solamente con una pequeña mochila, sintiéndome como un adolescente escapando de casa. Resultó liberador descubrir que podía desplazarme independientemente
que no necesitaba esperar que alguien me llevara a ningún lado. Posteriormente visité Mendoza, luego Bariloche y finalmente Salta. Cada viaje representaba una pequeña aventura, donde conocía personas nuevas que me trataban como un igual, no como un abuelo que debía ser tolerado. El cambio más significativo ocurrió hace 3 años cuando conocí a la doctora Ramírez en el taller literario. Era una psicóloga jubilada de 75 años que había comenzado a escribir memorias familiares. Poseía una inteligencia aguda, un sentido del humor maravilloso y una energía contagiosa que desafiaba cualquier estereotipo sobre el envejecimiento. Un día, después de una sesión particularmente inspiradora, me invitó a tomar café y me hizo una propuesta intrigante. Estaba organizando un grupo de personas mayores interesadas en realizar un viaje extenso por Sudamérica, visitando sitios históricos, conociendo culturas diversas y viviendo auténticas aventuras. Inicialmente expresé dudas sobre mi capacidad para emprender un viaje tan ambicioso a mi edad, pero ella respondió con una frase que cambió mi perspectiva. La preparación no depende de los años vividos, sino del deseo de vivir plenamente. Durante los siguientes 3 años, realizamos varios viajes preparatorios. Primero cruzamos hacia Uruguay, luego exploramos Chile y posteriormente Brasil. Cada expedición superaba a la anterior. El grupo se había consolidado maravillosamente. Éramos 8 personas con edades entre 70 y 82 años, cada uno con historias personales diferentes, pero unidos por el mismo anhelo de experimentar aventuras significativas. Carlos desconocía completamente esta dimensión de mi vida. Cuando ocasionalmente preguntaba cómo ocupaba mi tiempo, yo simplemente mencionaba que miraba televisión, leía o conversaba con vecinos. Jamás le revelé los talleres, los viajes o los nuevos amigos. Era mi existencia paralela, mi mundo secreto donde yo era simplemente Ricardo Herrera, no únicamente el padre de Carlos. Hace aproximadamente 1 año, la doctora Ramírez nos propuso el viaje definitivo. 6 meses recorriendo integralmente Sudamérica, desde Colombia hasta Argentina, visitando todos los países intermedios, conociendo profundamente sus culturas y viviendo la aventura más extraordinaria de nuestras vidas. El plan era fascinante. Viajaríamos en un vehículo motorizado especialmente adaptado para personas mayores. Acamparíamos, cocinaríamos al aire libre, conoceríamos comunidades indígenas y escalaríamos montañas. Había estado reuniendo coraje durante semanas para hablar con Carlos sobre este viaje, para pedirle que apoyara esta aventura. Planeaba explicarle que había desarrollado amistades nuevas, que había descubierto una pasión por viajar y que deseaba vivir experiencias significativas antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces ocurrió algo que cambió radicalmente mis planes. Una tarde, mientras fingía dormir la siesta en mi habitación, escuché a Carlos hablando por teléfono con Patricia sobre un viaje que habían estado planeando secretamente durante meses. Discutían sobre pasajes aéreos ya adquiridos, reservas hoteleras confirmadas y excursiones programadas. Un viaje de 2 semanas a Europa que habían organizado completamente a mis espaldas, como si yo fuera un mueble inamovible. Lo que más me dolió no fue la omisión en sí misma, sino las palabras exactas que escuché. No le menciones nada al abuelo. Ya conoces cómo es. Va a insistir en acompañarnos y solamente va a complicar todo. Es preferible que permanezca en casa. Mi propio hijo refiriéndose a mí como el abuelo cuando conversaba con su esposa,
como si después de haberlo criado, educado y mantenido durante 3 décadas, me hubiera convertido en una carga molesta de la cual había que deshacerse discretamente. Esa misma noche, después de que Carlos y Patricia se fueran a dormir creyendo que su conversación había quedado en secreto, marqué el número telefónico que cambiaría definitivamente el rumbo de mi vida. «Doctora Ramírez», dije cuando atendieron, «creo que ha llegado el momento de activar el plan que discutimos. Hágalo todo. Quiero que esté completamente preparado para el próximo lunes». Del otro lado, hubo una pausa significativa. Don Ricardo está absolutamente seguro. Una vez que iniciemos, no habrá posibilidad de retroceder. Mi respuesta fue clara e inmediata. «Doctora, he estado preparándome mentalmente para este momento durante 5 años. Jamás he estado más seguro de algo en mi vida». Comprendí en ese instante que no tenía que solicitar permiso ni buscar aprobación de nadie. Tenía 81 años, estaba en pleno uso de mis facultades mentales y poseía el derecho fundamental de decidir qué hacer con mi propia vida. Al día siguiente, mientras Carlos se encontraba trabajando y creyendo que yo permanecía ignorante sobre su viaje europeo, asistí a la reunión final del grupo de viajeros. Éramos 8 personas extraordinarias. La doctora Ramírez, don Fernando, un exbanquero de 78 años, doña Marta, una exenfermera de 75, don Roberto, un exingeniero de 82, doña Carmen, una exdirectora escolar de 76, don Luis, un excontador de 79, doña Rosa, una exsecretaria de 74, y yo. La doctora Ramírez nos dirigió unas palabras inspiradoras. «Amigos, este será el viaje de nuestras vidas. Vamos a demostrar que la edad es meramente un número, que la aventura no tiene fecha de caducidad y que se puede mantener un espíritu juvenil a cualquier edad». Dedicamos toda la tarde a planificar meticulosamente la ruta, organizar las compras necesarias y distribuir responsabilidades. Yo me encargaría de los aspectos técnicos, mantenimiento del vehículo motorizado, reparaciones menores y comunicación por radio. Era perfecto para mí, porque podía aplicar todos los conocimientos técnicos acumulados durante décadas de trabajo. Durante los días siguientes, Carlos continuó comportándose exactamente como siempre. Visitaba la casa, permanecía 1 hora, preguntaba superficialmente cómo estaba y se marchaba. Pero ahora yo poseía una sonrisa secreta, porque sabía lo que él ignoraba completamente. Que su padre, ese supuesto estorbo, estaba a punto de embarcarse en la aventura más significativa de su vida. Los primeros días fueron de adaptación mutua. Conocer mejor a mis compañeros de viaje, acostumbrarme a vivir en espacios reducidos y aprender las rutinas grupales. Pero resultó fascinante convivir con personas que habían elegido deliberadamente la aventura sobre la comodidad, que habían decidido que la edad no era una limitación, sino una excusa para vivir con mayor intensidad. Cada uno de mis compañeros tenía una historia similar, familias que los percibían como abuelos disponibles para cuidar nietos, como empleados domésticos gratuitos o como personas que ya no tenían derecho a sus propios sueños. Pero todos habían decidido romper con esas expectativas opresivas y vivir sus propias vidas plenamente. Nuestro recorrido nos llevó por paisajes extraordinarios. Las sierras de Córdoba con su aire puro y silencio profundo. Los viñedos de Mendoza con la majestuosa cordillera como telón de fondo. El cruce hacia Chile, que resultó mi primera experiencia saliendo de Argentina. Las ciudades cosmopolitas y los pueblos tradicionales. En Perú visitamos Lima,
Cusco y Machu Picchu. La subida a las ruinas incas fue físicamente desafiante para personas de nuestra edad, pero todos lo logramos. Cuando finalmente llegamos a la cima y contemplamos esas construcciones milenarias, nos abrazamos y lloramos de emoción pura. Don Fernando expresó lo que todos sentíamos. Esto es lo que verdaderamente significa estar vivos. Continuamos hacia Bolivia, donde el lago Titicaca y especialmente el Salar de Uyuni nos dejaron sin palabras. Esa inmensa planicie de sal blanca, extendiéndose infinitamente bajo un cielo azul perfecto, me hizo sentir como un explorador en los confines del mundo conocido. Durante este tiempo, Carlos me enviaba mensajes ocasionales desde Europa, describiendo museos y monumentos. Yo respondía brevemente que todo estaba tranquilo en casa. Mentiras piadosas. Mientras él visitaba el Louvre en París, yo estaba contemplando las montañas bolivianas. Mientras él fotografiaba la Torre Eiffel, yo estaba aprendiendo sobre culturas ancestrales directamente de comunidades indígenas. Todo cambió cuando Carlos regresó de Europa y vino a buscarme a casa. Los vecinos le informaron que me habían visto subiendo a un vehículo motorizado hacía varias semanas. Su llamada telefónica fue memorable. «Papá, ¿dónde estás? Vine a casa y no estás. ¿Qué está sucediendo?» «Estoy de viaje, Carlos», respondí con toda la calma del mundo. ¿De viaje? ¿Cómo que de viaje? ¿Con quién? ¿A dónde? Estoy recorriendo Sudamérica con un grupo de amigos. En este momento me encuentro en Bolivia conociendo el Salar de Uyuni. Hubo un silencio prolongado antes de que explotara. «Papá, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a ir de viaje sin avisarme? ¿Y si te pasa algo? ¿Y si te enfermas?» Mi respuesta fue directa y honesta. «Carlos, me fui de viaje exactamente de la misma manera que ustedes se fueron a Europa. Sin avisar, sin consultar y sin preocuparse por el otro». Otro silencio incómodo siguió. «Pero papá, nosotros somos jóvenes. Podemos cuidarnos solos. Carlos», le dije con firmeza, «yo también puedo cuidarme solo. Tengo 81 años, pero estoy en perfecto uso de mis facultades y tengo el derecho fundamental de decidir qué hacer con mi vida». «¿Cuándo vas a volver?» «Dentro de 4 meses. Vamos a conocer Ecuador, Colombia, Venezuela y después regresamos». «¿4 meses? Papá, no puedes estar 4 meses de viaje. Es una locura absoluta». Mi respuesta final fue contundente. «Carlos, para ti fue perfectamente normal planear un viaje de 2 semanas sin avisarme. Para mí es perfectamente normal planear un viaje de 6 meses sin pedirte permiso». La conversación concluyó con Carlos gritándome que estaba actuando irresponsablemente, que iba a causarle preocupaciones innecesarias. Era curioso. Cuando él me ocultaba sus planes, era completamente normal. Pero cuando yo vivía mi propia vida, era irresponsable. Esa noche, mientras cenábamos en el vehículo motorizado, compartí la conversación con mis compañeros. La doctora Ramírez me dijo algo profundo. «Ricardo, lo que acaba de suceder es exactamente lo que anticipábamos. Su hijo finalmente se dio cuenta de que su padre no es un mueble inmóvil que va a estar siempre esperándolo en el mismo lugar». Durante las siguientes semanas, Carlos me llamaba frecuentemente. Al principio estaba molesto, después preocupado y finalmente genuinamente curioso. Quería saber cómo era viajar en vehículo motorizado, dónde dormíamos, qué comíamos. Le fui contando gradualmente sobre los paisajes extraordinarios, la gente fascinante que habíamos conocido, las aventuras diarias y la sensación de libertad absoluta. Después de una de estas conversaciones, Carlos me dijo algo revelador. «Papá, nunca te había escuchado tan entusiasmado con algo.
Era absolutamente cierto. Hacía años que no me sentía tan vivo, tan lleno de energía, tan ilusionado con lo que pudiera suceder al día siguiente. Continuamos nuestro recorrido por Ecuador, donde visitamos Quito, las Islas Galápagos y la selva amazónica. En las Galápagos observamos tortugas gigantes centenarias. Miren, les comenté a mis compañeros, hasta las tortugas viven aventuras a los 100 años. En Colombia conocimos Bogotá, Cartagena y la hermosa costa caribeña. Fue en Cartagena donde recibí una llamada completamente inesperada de Patricia, mi nuera. Con una voz que nunca le había escuchado, me pidió disculpas sinceras por los comentarios hirientes que habían hecho sobre mí. Me explicó que Carlos le había contado todo y que ambos se sentían avergonzados. Después de Venezuela y Brasil, finalmente regresamos a Buenos Aires. Habían transcurrido 6 meses completos de aventuras ininterrumpidas. Carlos me estaba esperando en casa y cuando me bajé del vehículo motorizado, me abrazó con una emoción que no había demostrado en años. «Papá», me dijo con lágrimas en los ojos, «estos 6 meses fueron los más largos de mi vida. Me di cuenta de que te daba por sentado, que creía que siempre ibas a estar aquí esperándome. Cuando te fuiste, comprendí lo importante que eres para mí. Los meses siguientes fueron de transformación familiar profunda. Carlos comenzó a visitarme 3 veces por semana. Se quedaba a almorzar, conversábamos extensamente y me preguntaba constantemente sobre el viaje. Trajo a Patricia y a los niños para que me conocieran realmente, no superficialmente. Mi nieto Sebastián, que entonces tenía 12 años, me dijo algo maravilloso. «Abuelo, papá nos mostró las fotografías de tu viaje. ¿Conociste las cataratas del Iguazú? Yo quiero hacer un viaje así cuando sea grande». «Sebastián», le respondí con seriedad, «no esperes a ser grande. Los sueños deben perseguirse cuando aparecen, no cuando resulte conveniente». También comencé a escribir sobre todas las experiencias del viaje, convirtiéndolas en relatos. La coordinadora del taller literario me sugirió que esos textos deberían convertirse en un libro. La idea me entusiasmó profundamente. Escribir sobre aventuras en la tercera edad, sobre cómo romper con expectativas familiares opresivas y sobre cómo descubrir que el envejecimiento puede ser la etapa más libre de la vida. Carlos se interesó genuinamente en el proyecto y me ofreció ayuda con los aspectos técnicos. Buscar editoriales, armar el diseño digital. Era la primera vez en años que me ofrecía ayuda genuina, no condescendiente. Le propuse trabajar juntos como socios, como 2 adultos colaborando en un proyecto, no como padre e hijo en una relación jerárquica. El libro se tituló «Nunca es tarde para la aventura, 6 meses», recorriendo Sudamérica a los 81 años. Lo escribí durante 6 meses, con la misma dedicación que había invertido en el viaje. Carlos ayudó con la parte editorial. Patricia colaboró con algunos diseños y los niños seleccionaron varias fotografías. Era hermoso ver cómo un proyecto personal mío había logrado unir a toda la familia de manera genuina y no forzada. El libro se publicó 1 año después del viaje y tuvo considerable éxito, no solamente entre personas mayores que se sintieron inspiradas, sino también entre jóvenes que comenzaron a percibir a sus abuelos de manera diferente. Recibí correspondencia de todo el país de personas que habían decidido emprender sus propias aventuras después de leer mi historia. También comencé a dar conferencias en centros de jubilados, universidades de la tercera edad y eventos sobre envejecimiento activo. Señoras y señores, decía en mis presentaciones,
La sociedad nos dice que después de los 60 debemos prepararnos para la muerte. Yo les digo que después de los 60 debemos prepararnos para vivir plenamente. Hace apenas un mes, los compañeros del viaje decidimos emprender una nueva aventura. Recorrer Europa durante 3 meses. Carlos, en lugar de preocuparse, se entusiasmó genuinamente y me ofreció ayuda para planear la ruta basándose en su experiencia reciente. La diferencia era extraordinaria. 2 años atrás, planeaba viajes excluyéndome deliberadamente. Ahora me ayudaba a planear mis propias aventuras. Ayer, mientras preparaba mi equipaje para este próximo viaje, sonó el teléfono. Era Sebastián, mi nieto. «Abuelo», me dijo con entusiasmo, «¿puedo pedirte un favor? Cuando regreses de Europa, me llevas en tu próximo viaje por Argentina. Quiero conocer el país contigo. Quiero aprender a ser aventurero como tú». Me emocioné profundamente. «Isaac, Sebastián», le respondí, «va a ser un honor viajar contigo. Vamos a conocer lugares increíbles juntos». «Abuelo, ¿sabes por qué quiero viajar contigo específicamente?» «¿Por qué, mi amor?» «Porque tú me enseñaste que no hay que esperar a ser viejo para empezar a vivir aventuras. Hay que empezar ahora mismo». En esa frase de mi nieto de 12 años encontré la confirmación de que había actuado correctamente. No solamente había transformado mi propia vida, había plantado semillas de aventura y libertad en la siguiente generación. Esta mañana, mientras tomaba mate en mi patio, recordé aquella conversación que escuché hace 2 años. «No le digas nada al abuelo. Ya sabes cómo es. Va a querer venir y solamente va a estorbar». Qué profundamente equivocados estaban. No era que yo fuera a estorbar sus planes, era que ellos estaban limitando mi potencial. Ahora soy Ricardo Herrera, 83 años, escritor publicado, conferencista reconocido, aventurero experimentado y abuelo querido. No porque me toleren, sino porque me respetan genuinamente. No porque necesiten cuidarme, sino porque disfrutan de mi compañía. Si me estás escuchando ahora, quiero dejarte una reflexión crucial. No importa la edad que tengas, no importa cuánto tiempo hayas vivido de determinada manera, nunca es demasiado tarde para cambiar radicalmente. Si tu familia te percibe como un problema, demuéstrales que eres una solución. Si creen que ya no puedes aprender nada nuevo, aprende algo que los sorprenda completamente. Si piensan que tu vida ya está terminada, inicia una vida completamente nueva. La aventura no es un privilegio exclusivo de los jóvenes. La aventura es un derecho de los valientes. Y la valentía no tiene fecha de vencimiento. Yo elegí la libertad sobre la comodidad. Elegí la aventura sobre la seguridad. Elegí vivir mi propia vida en lugar de esperar que otros me asignaran un lugar en las suyas. Y si tuviera que elegir nuevamente, haría exactamente lo mismo. Porque descubrí que el envejecimiento puede ser la etapa más libre de la vida, si tienes el coraje de romper con las expectativas que otros tienen sobre ti. Descubrí que la familia verdadera no es solamente la de sangre, sino la que eliges conscientemente y la que te elige a ti. Y descubrí que nunca, absolutamente nunca, es tarde para empezar la aventura más grande de tu vida. Ser auténticamente tú mismo. Al final, lo único que realmente importa no es cuántos años has vivido, sino cuánta vida has puesto en esos años. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.